tal, amigos del Instituto? En esta ocasión, pues como ustedes saben, en la serie de festejos de nuestro tercer aniversario, queremos compartir con ustedes una entrevista con dos maravillosas mujeres, con Claudia Ical y Priscila Alvarado, dos mujeres maravillosas que recién vamos conociendo, pero que tienen mucho que contarnos, que tienen mucho que aportarnos y que pues la verdad es un gran lujo, un gran privilegio que ellas hayan podido abrir un poquito de su tiempo para compartir con los amigos del instituto, con nosotros, con Chiapas y con el mundo, porque lo que ellas pueden compartir es muy oportuno para lo que estamos viviendo. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza de cada una de ellas y posteriormente platicaremos amplio y extendido acerca de lo que ellas hacen y de lo que nos vienen a compartir. Claudia Ical, mi querida Claudia, es visionaria, comunicadora, intuitiva, máster en Reiki, es emprendedora, educadora y terapeuta, facilita procesos de exploración, sanación y transformación a través de la formación de Reiki y terapias grupales e individuales llamadas Breathwork, también tarot y ceremonias del cacao. Le apasiona a Claudia ayudar a las personas a identificar y profundizar en sus oportunidades de talento inherentes para así potenciar su proceso de desarrollo personal y el florecimiento individual y colectivo. Actualmente es cofundadora de proyectos de emprendimientos para la preservación del conocimiento sagrado, la unidad y el despertar de la conciencia, al mismo tiempo que colabora en asociaciones, grupos y terapeutas holísticos enfocados en el trabajo ceremonial, la sanación y las causas sociales. En la experiencia que nos comparte Claudia, tuvo un grave accidente de motocicleta y tuvo hace más de 20 años, y fue el rotundo llamado a su camino de sanación y de despertar. Un morir, ella nos comparte, para renacer. A raíz de este evento en su vida, tuvo su primer contacto con otras dimensiones y con sus guías espirituales que le permitieron eventualmente y con mucho trabajo sanar su cuerpo físico. La fuerte afección emocional derivado de este suceso en su vida la llevó 10 años después a entrar en un viaje intenso de autodescubrimiento y una profunda transformación y despertar espiritual. Nuestra querida Claudia se ha sumergido en esta exploración, en el aprendizaje de terapias alternativas de sanación como Reiki, Breathwork, Zen, Tarot, entre otras cosas, así como las enseñanzas ancestrales espirituales amerindias, el Camino Rojo y la Danza de la Luna. Estas experiencias le permitieron impulsar la creación de su propia síntesis de modalidades de sanación y de diferentes formaciones que ha venido compartiendo a través de los últimos tiempos. Uno de ellos es el proyecto Sembrando Semilla, desarrollado el año pasado, en el 2020, en el que ofrece ceremonias y cursos gratuitos de Reiki a personas de distintas nacionalidades y estratos económicos. Hoy el trabajo de Claudia está inspirado y fundamentado en la profecía de la unión del águila y el cóndor, norte-sur, mente-corazón, el nacimiento de una nueva humanidad que habita el equilibrio y que se teje desde sus regalos y potenciales. Sana su historia, se abre a compartir y a la co-creación. Te doy la bienvenida, mi querida Claudia. Las dos son bienvenidas al espacio del instituto, al universo que trata de abrirse paso al instituto. Y también presento a nuestra querida amiga Priscila Alvarado, que se encuentra a un ladito de Claudia. Ahorita vamos a platicar con ellas. Priscila Alvarado es estratega, creativa y reflexiva. Es una mujer emprendedora, gestora, consultora y también astróloga. Se dedica a ayudar a otros emprendedores, coaches e individuos que trabajan en desarrollo personal, procesos terapéuticos y bienestar. Les ayuda a iniciar y a desarrollar sus negocios en línea utilizando las mejores prácticas de branding y marketing y la mejora continua de sus procesos.
Actualmente es cofundadora de emprendimientos y proyectos creativos centrados en el bienestar y el despertar de la conciencia, y la co-creación y organización de encuentros y experiencias de transformación y sanación. También es representante en Latinoamérica de Earth Foundation, una organización filantrópica que invierte en ideas sostenibles, la investigación pionera y su difusión. Su camino en el desarrollo personal y la toma de conciencia inició en el 2007 a través de la yoga y la meditación. Sus viajes a la India en conexión con organizaciones internacionales de carácter cultural y social con quienes colaboró le llevaron a profundizar en su proceso personal y colectivo, su Dharma. Se dedicaba entonces a crear redes y organizar conferencias internacionales para reunir líderes y autoridades espirituales, representantes de culturas ancestrales de todos los continentes. Desde ese momento y por los últimos 15 años, Priscila ha estado constantemente en movimiento, viajando y conectando con diferentes territorios. A Sudamérica llegó en el 2015 y fue ahí donde inició su proceso profundo de conexión y sanación de sus raíces, apoyando encuentros de autoridades espirituales en Colombia y profundizando en su propio camino a través de medicinas ancestrales de esta región y las tradiciones del norte, el Camino Rojo. Motivada por los cambios profundos, en los últimos tiempos continúa su proceso de desarrollo personal y toma de conciencia a través del estudio de la astrología, el enneagrama y el Diamond Logos. Su camino continúa al servicio de la expansión de la conciencia individual para el cuidado de la vida, nuestra madre tierra, el florecimiento del ser y la transformación colectiva. Sean muy bienvenidas las dos a este pequeño espacio que estamos compartiendo con la comunidad de San Cristóbal, con los amigos del instituto y definitivamente, gracias a la tecnología, con el mundo entero. El propósito de compartir con la comunidad del instituto sus saberes, sus andanzas, sus recorridos, su exploración, es que nos acompañen con una pregunta y una preocupación que tiene el instituto con respecto a las prácticas, al uso de las plantas sagradas, de los rituales sagrados, que nosotros estamos identificando que están descontextualizados de la sabiduría que tiene alrededor todas estas prácticas, llegando al punto tan frío y tan simplista de considerar, por ejemplo, a los hongos como una molécula, quitando todo el contexto, toda la sabiduría, todos los eones que tiene el desarrollo de estos rituales, de esta sabiduría ancestral. Desde luego que Claudia y Priscila pues tienen su recorrido muy, muy amplio en estos temas y quisiéramos que nos pudieran platicar acerca de la importancia, del contexto que tienen estos rituales, de la importancia que tiene la sabiduría sagrada, que bien resguardan los grupos originarios y que pues está usando de manera inadecuada y que por lo tanto podríamos tener consecuencias que fueran importantes para la sociedad. ¿Con quién empezamos? ¿Quién nos quiere compartir? Ok, bueno, pues vamos a... muchas gracias primero que nada, Irene, por ofrecernos este espacio. Estamos verdaderamente comprometidas con esta conexión que enlazamos con ustedes, con tu centro, con tu Instituto de Medicinas Integrativas y pues con toda la gente que hay detrás de este espacio, pues traerles la información más precisa y más, digamos, adecuada para estos momentos. Como tú lo mencionas, hay una situación preocupante con este despertar de la conciencia. Están habiendo muchísimos ofrecimientos a la orden del día. Hay un menú increíble de retiros, de procesos con plantas sagradas. Entonces, estamos conscientes de que
muchos de ellos manejan todo este tipo de mecanismos con plantas sagradas para la sanación, pero que no necesariamente están siendo utilizados con conciencia y con una preparación previa, ¿no? El proceso que hemos tenido tanto Priscila como yo ha sido un proceso en el que hemos podido no solo conectar o interconectar con el poder de estas plantas sagradas, pero también con todo lo que hay detrás de ellas, ¿no? Que son custodios que han mantenido y que han protegido todo este proceso del despertar, ¿no? Bueno, pues como lo dice también Claudia, yo creo que hemos tenido la gran fortuna de topar con los sabedores originarios que son los custodios de estas medicinas. De hecho, en el contexto en el cual hemos tenido el privilegio de acercarnos a estas medicinas siempre ha sido en un contexto ceremonial de mucho respeto. Y es así como nos hemos dado cuenta de la importancia de espacios de contención donde sean los sabedores, las personas que realmente traen una formación de años, si no es que de linaje, que sean los cuales estén entregando esta medicina a las personas que se acercan. Asimismo, hemos conocido de muchos casos en los cuales pues este tema de las medicinas ancestrales se llega como a entender como algo recreativo, en una búsqueda un poco desordenada, y llegan a topar en este caso con personajes que de alguna manera pues incluso están viendo las medicinas ancestrales como un negocio. En ese sentido pues nosotros optamos y invitamos a las personas a que el acercamiento que hagan a estas medicinas sea siempre con muchísimo respeto, entendiendo que va más allá de una ingesta de algo que nos va a abrir la conciencia, nos va a entregar una información, sino que lo que estamos ingiriendo es verdaderamente un espíritu, es el espíritu de la planta que llega y entra en nosotros, seres divinos también, y comulga en ese momento y nos entrega una información que también tenemos que tener en consideración, que es una información que nos puede llegar a cambiar, puede llegar a mover cosas muy fundamentales y generar cambios de 180 grados. Entonces es tan importante la preparación antes de presentarnos a estos espíritus, a estas medicinas, así como asegurarnos que el proceso sea lo más cuidado posible, en el mejor entorno, con las mejores personas, y asimismo que haya un proceso de integración, pues no solamente se termina ahí, tú tienes una ceremonia y ahí se acaba, sino que hay un proceso de integración donde tenemos que ser responsables de lo que viene siendo integrar ese conocimiento y ese entendimiento. Para muchas personas el recibir la medicina de las plantas puede ser también algo que puede generar mucha abrumación, ¿no? Nos podemos sentir muy abrumados después de una experiencia de este tipo, porque imaginemos que de alguna manera estamos entrando en la conciencia de que somos parte de un mundo que respira, de un planeta que tiene una conciencia en sí mismo y que también vivimos rodeados de guardianes espirituales que están en los territorios. El absorber esa información es un proceso, ¿no? De alguna manera pueden surgir incluso cuestionamientos sobre nuestra propia vida, sobre lo que el sistema de alguna manera nos ha entregado, que igualmente creemos que tenemos que ser, tenemos que traer comprensión también, que de alguna manera pues hay una inteligencia superior, hay un plan divino que de alguna manera ha querido que por muchos años nos hayamos desconectado de alguna manera de nuestros orígenes, porque bien lo que estamos haciendo, un cual por el mismo desarrollo humano, tecnológico y científico, teníamos que vivir esta experiencia humana, desconectarnos un poco o muchísimo también de lo que viene siendo esta conexión espiritual con la Madre Tierra, para nuevamente retornar. Y no se trata que hacia adelante lo que estamos haciendo es, de alguna manera, volver a las formas antiguas, ¿sí? Lo que tenemos es que recordar para poder seguir adelante
no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Entonces, esto es parte de lo que las plantas medicinales nos entregan. Asimismo, entender que es algo que no es para todo el mundo, y eso también está muy bien, ¿sí? Eso es para quien sienta el llamado y se le presente la oportunidad de tener una experiencia. Definitivamente, quien tenga ese llamado y se abra a la experiencia, pues probablemente va a identificar que con una planta ancestral, con una planta de poder, podemos llegar a experimentar experiencias tan significativas que nos pueden dar incluso casi que un salto evolutivo en la conciencia. Pero nuevamente es algo que tenemos que llevar hacia adelante con respeto, ¿sí? Porque puede mover muchas cosas en el interior. Entonces, definitivamente el asegurarnos que son las personas correctas, que la medicina también viene de una fuente confiable y que vamos a tener un proceso ordenado de integración, son cosas fundamentales que tenemos que tener en consideración. Sí, Precisamente esto que mencionas, Priscila, es algo que nosotros observamos de manera recurrente en la consulta en el instituto. A veces, desde el entendimiento de la medicina integrativa, sabemos que los principios que nos han creado, energía, información y frecuencia, luz, son principios que si queremos generar un cambio, por ejemplo, una sanación, una mejor relación de pareja, debemos tocar esos principios, debemos observarlos y generar cambios en esos principios dentro de nuestra información, dentro de nuestra energía, incluso de nuestra apreciación de la vida, ¿no? Y algunas herramientas terapéuticas son solicitadas por algunos consultantes como a modo de aspirina. Por ejemplo, me dicen a mí, Irene, ponme los imanes porque no me he sentido bien, pero no quieren conversar, no quieren hacer trabajo interior, no quieren hacer introspección. Y los imanes son maravillosos, pero hacen un trabajo momentáneo y la persona retorna a canales viejos de conducir la energía, de repasar la información. Y claro que el beneficio que los imanes pueden hacer físicamente en el cuerpo, pues se ve revertido nuevamente por viejas prácticas, ¿no? Y yo observo con gran preocupación que hay personas que pues no quieren hacer ese trabajo, pero sí quieren el beneficio que trae, que reporta el hacer cambios profundos en nuestra vida. Y lo más peligroso que yo veo es que recurren a cualquier herramienta terapéutica que les pueda ofrecer un beneficio sin que quien está acompañando le haga ver que el trabajo tiene que ser echarnos un clavado al interior, como dicen algunos de mis maestros, y generar cambios profundos en nuestra vida. Yo entiendo en estas prácticas, en estos rituales y con medicinas sagradas, entiendo que es un proceso largo de transformación en la vida que no comienza con el ritual, que no comienza con la ingesta, sino que tiene años atrás de camino, de toma de decisiones para llegar a este punto, y que después de la toma, después del ritual, tiene un proceso de transformación, de como, me imagino que es a lo que te refieres, Priscila, con la integración, que seguir trabajando, aprender la estrategia de unir y de transformar la información en nosotros para conducir energía cada vez más limpia. Yo les digo a mis consultas, haz de cuenta que tú eres como un tubo, y ese tubo puede conducir energía, energía limpia si el tubo está limpio, pero si el tubo está sucio, cualquier energía que llegue se va a distorsionar por la información que tiene ese tubo. Entonces lo que tenemos que hacer en principio de cuentas es mirar al tubo, saber qué está sucio, qué está distorsionando ese haz de luz, quitarlo, transformarlo para que se conduzca de manera sagrada esa luz y te potencie en conciencia, en salud, en equilibrio, en tus relaciones, en todo lo que quieras atender en tu vida. Yo entiendo que son así los rituales de medicina sagrada porque no era en las culturas originarias que resguardan esta información sagrada, este conocimiento sagrado, no era automático, ni era gratis, ¿no? Ni era 3x1 como ahora culturalmente tenemos implantado. Así es que es un seguimiento, y en ese seguimiento
A mí me gustaría que ustedes me platicaran si, por ejemplo, ya se observa, ya se prepara desde los guardianes que ustedes conocen, con los que conviven de manera cercana, y si se está implementando algo, si se está preparando, o si ya tienen tiempo preparando algo pues, que prevea esta descontextualización, esta desvirtuación de lo que es la información sagrada, la sabiduría ancestral. Bueno, pues yo creo que ahí con lo que comentas, Irene, es muy importante y siento que estamos entre todos tratando como de descifrar cuál es la mejor manera de acercarnos a todo esto, ¿no? Hay muchas interrogantes y esas interrogantes también responden a la necesidad que tenemos de juntarnos para conversar y conocernos y empezar entonces a contarnos qué sabes tú, qué sé yo y cómo podemos integrar. Porque de alguna manera creo que dentro de este gran plan hay razón por la cual tenemos diferentes corrientes de conocimiento y sabiduría y todos son como pedacitos de una gran imagen que estamos tratando de unificar. Entonces las plantas medicinales como tal proveen una información, proveen una sanación, pero podemos decir que solitas tal cual pueden quedarse como un poquito cojas, ¿no? Ahí es donde también la integración, por ejemplo, que necesitamos, el trabajo previo y la integración posterior es algo que surge más del conocimiento occidental, ¿sí? Porque ya nosotros tampoco necesitamos sanar de la manera en la cual sanaron nuestros antepasados. A nosotros nos cuentan también las personas que fueron pioneros en la exploración, mestizos pioneros en la exploración de las plantas medicinales, las plantas de poder, cómo en sus inicios les tocó atravesar ceremonias fuertísimas, porque los mismos taitas y chamanes pues no tenían necesariamente esa delicadeza para poder de entregarles tal vez algo más moderado, ¿no? Entonces tenían que exponerse a ceremonias muy intensas, donde también tal vez en ese momento de la historia todavía había muchas cosas por limpiar, no solamente las personas, sino también los territorios. Entonces, ya no tenemos que necesariamente pasar por eso. Entonces, lo que pregunta si ya se están integrando este tipo de pensamientos, no necesariamente, y ahí es donde yo siento que los mestizos traemos ese trabajo como puentes, que escuchamos a nuestros abuelos y también como hemos aprendido de otras corrientes de pensamiento, entonces podemos llegar a proponer nuevas maneras, proponer nuevas formas de ceremoniar y encontrarnos. Pero sí siento yo que es un trabajo en conjunto y que se va unificando mientras tanto nos encontramos a co-crear nuevas maneras. Pero en este momento no hay como algo que encontremos que lo resuelva todo y que sea como la panacea, sino que lo que necesitamos de alguna manera es esa integración para poder crear formas que sean más integrales y más completas. Pues sí, entiendo esa perspectiva. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Sí, definitivamente nada más continuando con lo que Priscila acaba de compartir respecto a, y también con tu pregunta respecto a si ya están haciendo algo como para proteger esos altares, proteger estas medicinas, pues ellos siempre lo han hecho. Ellos las han protegido desde hace muchos años, las han utilizado justamente para entender bien también esos procesos en los que como humanidad en el occidente hemos estado también como que atravesando a través de la inconsciencia. Entonces ellos siempre han mantenido esos altares, esos fuegos, esas plantas sagradas con un cuidado y con un conocimiento y un estudio también, y con un mensaje, con una guía, ¿no? Son sus mensajeros. Ellos han sobrevivido a través de ese lenguaje y esa luz y esa guía que las plantas medicinales o las plantas sagradas les han entregado para ellos también establecer ese mensaje y esa interconexión también con los territorios, con los elementos, ¿no? Ellos las han mantenido ahí en el fuego, en los altares, para, sabiendo que este momento como humanidad se venía para todos nosotros, ¿no? Entonces yo siento que a nosotros nos corresponde, a estas generaciones nuevas, nos corresponde protegerlas, nos corresponde llevar ese mensaje, como bien dice Priscila,
nos corresponde juntarnos y tener este tipo de discusiones, y tener alternativas y invitar a todos a que nos comprometamos, que es momento en el que, si todos nos estamos dando cuenta, el tiempo está avanzando muy rápido. Estamos ya sintiendo como que esa presión o esa prisa de nosotros dar esos pasos evolutivos, ya no es opcional, ¿no? Y nos está pidiendo cada vez la Madre Tierra que nosotros nos salgamos más fuertemente de nuestra zona de confort. Y como tú bien lo dices, Irene, ¿cómo nos podemos salir de esa zona de confort? Definitivamente es con un compromiso de ir muy adentro, de darnos este salto hacia adentro y ir paso por paso con paciencia, pero también con cierta premura de que nos hemos tardado demasiado. Ha sido perfecto también, es parte del plan divino, como bien lo dice Priscila, pero es como que es momento de tomar conciencia, de tomar responsabilidad y de comprometernos y de saber que no es acerca de mí, no es acerca de ti, no es acerca de ti ni de los demás, de cada uno de los demás, es acerca ya de todos, o sea, todo nos concierne. Ahora sí que las decisiones que estamos tomando como individuos a nivel colectivo está teniendo una gran inferencia, ¿no? Entonces es como que tenemos que comprometernos, tenemos que conectarnos, tenemos que desarrollar esa intuición dentro de donde estemos, dentro de la situación en la que estemos, tenemos que desarrollar esa intuición y conectar con algo. Hay muchos caminos hacia el autoconocimiento, hay muchos caminos hacia la sanación. Entonces es como que tenemos que empezar a explorar, ¿no? Todo empieza por una curiosidad. Entonces todo empieza también por esa vocecita interna que nos dice hay algo que no va bien, cómo podemos tomar responsabilidad de ello y cómo podemos buscar, cómo podemos compartir desde la vulnerabilidad, ¿no? Necesito esto, me siento así, y cómo podemos encontrar todos estos procesos que están a la orden del día y cómo nosotros como terapeutas podemos también crear redes en las que nosotros nos estemos también como de alguna forma resguardando, ¿no? En que compartimos valor, compartimos integridad, ¿no? Y compartimos también conocimiento, porque como tú bien dices, también ya hay demasiadas terapias y de repente no tienen un buen seguimiento, un buen proceso, las personas pueden quedar desidentificadas, pueden quedar literalmente en el limbo, y aún más con todas estas plantas sagradas que se están ofreciendo por todos lados en retiros y en procesos aparentemente profundos, pero que literalmente los llevan también a un espacio en donde muchas veces quedan peor de cómo llegaron. Entonces es como nosotros podemos tener estas conversaciones y traer esa conciencia de que es muy necesario un compromiso, es muy necesario un camino, es muy necesario el autoconocimiento, la exploración y la intención que vamos a poner antes de pasar a estos procesos con plantas sagradas o con otras alternativas que van, como dice Priscila, a 180 grados, a un cambio. Puede ser un salto evolutivo, si tú ya vas listo y si tú ya has con ese compromiso caminado, explorado y ha sido profundo, es una maravilla. Cuando tú llegas ahí, desde ese espacio, ahí sí puedes y estás receptivo a lo que el espíritu de esa planta sagrada te va a regalar, ¿no? Y era como me lo decía este chamán con quien estuvimos ahora en Colombia, que hablábamos del yagé específicamente, ¿no? Que el yagé, en esa copita que te entregan, te están entregando un pedacito de la madre tierra, ¿no? Entonces tú estás ingiriendo un pedacito de la madre tierra, ese pedacito de la madre tierra está despertando una luz en ti. Entonces, de ti depende si tú expandes esa luz o si dejas que esa luz se apaga, ¿no? Entonces, si tú dejas que esa luz se apaga, ese pedacito de la madre tierra, pues fue como si le estuvieras
arrancando una parte de ella y no estuvieras honrando, ¿no? Honrando lo que ella te está entregando, no estuvieras de alguna forma en conciencia también protegiendo la sobreexplotación, ¿no? Porque también, como tú también lo decías, es como que todos buscamos como humanidad la píldora mágica, ¿no? Todos buscamos la aspirina, ¿no? El Prozac o lo que nos puede crear un cambio inmediato si nosotros hacer algún esfuerzo, sin hacer algún sacrificio, ¿no? Es muy difícil salirse de esa zona, yo no le llamo ni de confort, de inconfort, ¿no? Es una zona confortable, muy inconfortable, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a estar ahí, a la victimización, ¿no? A mantener todas esas heridas que siempre traemos ahí en el bulto atrás. Entonces es hora de despertar y de saber que podemos co-crear el mundo que siempre hemos soñado, que no es imposible, pero que todos tenemos que hacer desde donde estemos un trabajo, ¿no? Un trabajo profundo. Y tenemos que saber que a través de ese trabajo profundo nosotros podemos llegar a probar esas mieles inimaginables de la vida, ¿no? Y cómo se llega ahí, pues, empezando ese camino, empezando desde la curiosidad, desde la intuición, explorando, ¿no? Conectando, y uno tiene que estar muy conectado y escogiendo lo que resuene con uno, ¿no? Es así como también esos buscadores de la sanación, esos buscadores, ¿no? de terapias o de procesos, también pueden ir haciendo a un lado, ¿no? Lo que ellos sienten que no resuena, lo que ellos sienten que no está ofrecido con cierta integridad y con cierto valor, ¿no? Y pueden llegar también a esos espacios, a esos caminos en donde hay personas terapeutas o personas que están ofreciendo estos procesos con todo el amor, con toda la integridad, con toda la pasión, con todo el servicio, la entrega, ¿no? El propósito. Entonces es muy importante que empecemos ese proceso, es una invitación a ir muy adentro, a pasar por todo lo que se tenga que pasar, ¿no? Muchas veces piensan que en un mes o en 2 meses o en 3 meses van a hacer un cambio total de vida cuando 40 años, 50 años estuvieron transitando en los mismos patrones o en los mismos... digamos, limitaciones, creencias limitantes, ¿no? Entonces, no, todo es un proceso y es muy bonito también dentro de la profundidad, dentro de la oscuridad, dentro de lo que uno tiene que, digamos, ir a desentrañar. Es hermoso, son logros y pasos evolutivos y que traen muchísima satisfacción, traen mucha liberación, traen mucha esperanza también. Entonces, es como que hay que hacer el trabajo. Y bajo ese trabajo también hay que entregarse a los procesos con mucha integridad, ¿no? El camino con la integridad, con el compromiso, y ahí sí están esos guardianes de la ancestralidad, de las plantas sagradas, recurrir a ellos y saber que lo que vamos a ir a recoger y lo que la madre nos va a entregar a través de esas plantas sagradas, sí va a ser un mensaje contundente, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Esas preguntas constantes de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, pues la madre nos las entrega, ¿no? Pero tenemos que estar muy listos para recibirla, ¿no? Claro, claro. Mira, es muy importante, Claudia, esto que mencionas de la exploración, porque definitivamente quienes vivimos conflictivas muy terrenales, muy humanas, en ocasiones no nos gusta estar ahí y pues dice mi mamá, yo hasta con epazote me curo, ¿no? Pero me curo. Andamos explorando, andamos la vida, andamos por el mundo, conectando y descubriendo si eso es lo que andamos buscando, lo que va a satisfacer esa necesidad de respuestas que necesitamos. Y en esa exploración, por ejemplo, yo desde muy pequeña identifiqué que el sonido tenía algo más que solo escuchar en mí, en mi experiencia. Soy una persona que le encanta la música, le encantan los sonidos. No cualquier sonido, desde luego, la música clásica me encanta, los sonidos tribales me gustan, las percusiones me gustan mucho y sé que tienen que ver, ahora
lo exploré, lo estudié. Sé que la música tiene un contenido, tiene un contexto y que forma parte de los rituales ancestrales, precisamente porque tienen que ver con esas evocaciones, ¿no? Espirituales, frecuenciales y de información en nosotros, incluso instintivas. Entonces, esta exploración que tú mencionas me invita a preguntarles si en sus iniciativas, por ejemplo, de trabajar con diferentes pensamientos, con diferentes terapeutas, el tema de la música, el tema de pintar, el tema de componer, el tema de hilar, porque aquí en San Cristóbal se usa mucho el hilado para expresar. Si en ese acompañamiento diferentes seres humanos que exploran están consideradas las artes como parte de la sabiduría ancestral, como parte de los rituales, y si en lo que supimos de sus semblanzas, esos proyectos incluyen ese trabajo de personas que exploran no solo con plantas sagradas, sino, por ejemplo, con música sagrada, ¿no? Con sonidos sagrados, porque pues quizás nos puedan compartir algo de eso. Claro que sí. Bueno, a propósito de los sonidos y de la música, todas estas plantas o todos estos espíritus de estas plantas son llamados justamente con la música. La música en Sudamérica, más específicamente dentro de los pueblos originarios y de la ancestralidad, son los rezos hacia esos espíritus. Es la forma en que ellos en ceremonia, y aunque no estén en ceremonia, también los están llamando, los están invocando, y es en la forma en la que los están endulzando también, ¿no? Cuando ellos sienten que de repente hay vientos muy fuertes o de repente no hay agua, ellos utilizan la música para rezarles, para endulzar a esos espíritus para que vengan y se manifiesten, ¿no? Entonces, sí, la música es una parte muy importante en este tipo de procesos, incluso en las ceremonias de todo tipo, en las ceremonias de Yahé, las ceremonias de San Pedro, están siempre acompañadas de esta vibración que traen las notas musicales, las canciones. Incluso un chamán ahora en Colombia nos compartía de cómo es importante la música en estos procesos, porque la música no solo es el sonido ni la vibración, pero es el aliento. Entonces, ellos escogen muy bien, digamos, a los músicos que van a estar participando en estos procesos ceremoniales. Y no necesariamente están conectados a esas voces, ¿no? O a esos instrumentos, pero sí a los alientos, ¿no? Que traen energía y que traen una vibración, y esos alientos son los que se conectan con los espíritus de estas medicinas. Entonces, sí, definitivamente es muy importante en la ancestralidad la música, y al mismo tiempo también el tejido. Estuvimos también compartiendo con varias, bueno, Priscila conoce todavía más varios grupos o varias tribus en Colombia que justamente trabajan la palabra y el pensamiento con el tejido. Es parte muy importante de estas culturas. ¿Quieres explicar un poquito más? Sí, bueno, pues también agregar un poquito lo que conversábamos con respecto al sonido y la vibración. Pues el canto y la danza también son pagamentos, ¿no? Y el pagamento es una ofrenda a la Madre Tierra. Es una manera de comunicarnos con los espíritus y es una manera de entregarle. De hecho, hay algo muy bonito también porque nos entregan los abuelos, nos cuentan que no hay mayor pagamento que lo que podemos entregar de nosotros mismos. ¿Sí? Así como, por ejemplo, las mujeres pueden ofrendar su luna o podemos ofrendarle a la Madre Tierra a través del canto y a través de la música que nosotros creamos. Entonces, dentro de la ceremonia, estos rituales son supremamente importantes porque es la entrega que también estamos haciendo, porque lo que estamos de alguna manera tratando de hacer con la medicina es comulgar con esos seres espirituales, es comulgar con los territorios, es establecer una comunicación directa, ¿sí? De alguna manera, pues ese es el lenguaje
con el cual nos podemos comunicar con ellos. No es a través de la palabra, no es el español, no es el inglés, no es el chino, sino que es la vibración, es el sonido, es algo muchísimo más elevado, ¿no? Entonces, pues sí, es una manera en la cual se puede entender. Y con respecto al tejido, pues para los pueblos ancestrales, los tejidos, especialmente para las mujeres, pero no está limitado, es una manera de entrar en conexión y en meditación, donde también es a través de ese ejercicio del tejido que empezamos a bajar información. Entonces, si nos damos cuenta, y aquí es donde podemos empezar a evolucionar un poco también, en el sentido de que la ceremonia y la medicina no solamente es para sanarnos, ¿sí? Cuando ya vamos limpiando las diferentes capas de nuestro ser, nos damos cuenta de que la ceremonia es para empezar también a conversar con esos seres espirituales, es empezar a sanar también nuestra relación con la Madre Tierra, que eso es como ya en los pisos más elevados, ¿no? Primero empezamos con nosotros mismos, con nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra pareja, nuestra comunidad, para llegar a la relación más sagrada que tenemos, que es la relación con la vida, la relación con la Madre Tierra, la relación con el cosmos. Entonces la vibración, el sonido, la música, el tejido, son formas de comunicarnos con estos seres espirituales. Es la manera en la cual entramos en comunicación y comulgamos con ellos. Entonces, juegan un papel e incluso podemos entenderlos como herramientas también para ese proceso de sanación y autoconocimiento. ¿No? Muchas personas a través de la música logran conectar también con la divinidad. Hay muchos caminos, la música es uno de ellos y de alguna manera también es una forma que nosotros como seres humanos conocemos y entendemos muy bien. No dependemos mucho de la música y el sonido para poder decorar nuestras vidas. Asimismo, también cuando lo vemos desde el punto de vista ceremonial, la música, la danza, el tejido y todas estas manifestaciones son formas de entrar en comunicación con la Madre Tierra y entregarle a ella. Creo que ya cuando entramos en ese punto de que ya estamos entregando y no solamente estamos en una relación de tomar, entonces ya sí que vamos entonces evolucionando en nuestro proceso, ¿no? Pero primeramente somos niñitos, bebitos pequeños, que la Madre Tierra en su generosidad está también muy pacientemente entregándonos, y como dice ahí un quote muy bonito, que la Madre Tierra está pacientemente esperando a que nuestros sentidos se vuelvan refinados y podamos entonces evolucionar. Y eso también es algo a lo que nos lleva también la ceremonia, el ritual y las plantas de poder, a llegar a ese punto en el cual sobrepasamos el cuento de que solamente trata de mi proceso de sanación y ya me puedo salir de mí mismo y entender que, bueno, esto también tiene que ver con el colectivo, esto tiene que ver con la Madre Tierra, esto tiene que ver con la evolución misma del universo, porque lo que está pasando también corresponde a una necesidad del universo de seguir evolucionando. Si entendemos que todo está conectado y todo es uno, ¿sí? Entonces, el universo no puede evolucionar si nosotros no estamos evolucionando. Entonces, es lo que está pasando, y también desde la astrología, trayendo un poquito como ese conocimiento, es lo que estamos viviendo en estos tiempos de gran transformación. Son movimientos planetarios supremamente intensos que los estamos sintiendo en este tiempo presente. Y yo creo que es muy importante para todos nosotros reconocer que estamos atravesando momentos de mucha transformación y cambio. Empezar por la aceptación, como bien dicen, la aceptación es el primer paso, y luego buscar esas guías, que también somos muy afortunados porque existen también guías que nos pueden ayudar a entender, bueno, ahora por dónde agarrar, ¿no? Siempre con ese entendimiento de que nuestro proceso personal es un proceso sagrado, ¿sí? Y si entonces yo entiendo mi vida y mi proceso personal como sagrado, voy entonces a ser responsable de cuáles son las decisiones que tomo, a quiénes me acerco, qué decido hacer, siempre escuchando al maestro interno. Y eso siempre es fundamental y muchas veces se nos pasa. Le ponemos muchísima carga al otro cuando no nos estamos escuchando lo suficiente, necesario incluso para poder llegar a pedir ayuda. Claro, qué hermoso lo que nos comparten. Y ya con toda esta belleza expresada en palabras, de la música, del tejido, de las plantas, de tomar y retornar en obsequio a la Madre Tierra, pues la verdad a mí se me abrió el apetito
como para que nos platiquen de sus proyectos, porque también de lo que he podido conocer de ustedes, se antojan pues muy floridos, muy coloridos, muy armoniosos y llenos de belleza y de brillo. Así es que, bueno, pues les pido por favor nos compartan qué es lo que están haciendo con esta perspectiva, ¿no? Porque ustedes ya son conscientes de lo que está haciendo falta hacer y su emprendimiento va hacia ese punto. Por favor. Claro que sí. Bueno, pues el proyecto que nosotras en este momento estamos trabajando, desarrollando, sacando adelante, se llama Unihuasi. Uni, que significa unidad, universo, y Huasi, que en quechua significa casa. Entonces Unihuasi es como la casa de la unidad, la casa de todos, la casa universal. Unihuasi es una plataforma virtual que busca y tiene como objetivo unir a creadores conscientes con consumidores conscientes. Nos hemos dado cuenta en nuestro caminar, tanto Claudia como yo, en nuestros peregrinajes, que hay muchas personas maravillosas en el mundo creando cosas muy importantes que van enfocadas en el despertar de la conciencia y el bienestar, pero todos estamos segregados. Entonces necesitamos de alguna manera unirnos y encontrarnos en un espacio. Unihuasi es otro nodo, otra célula que de alguna manera visiona empezar a crecer como una comunidad consciente que coopera con otras células. Es una telaraña, es un tejido a través del cual nosotros empezamos a reunir a las personas que vamos conociendo y las personas que ya conocimos. Entonces, la plataforma busca ofrecer productos que vienen siendo productos de artesanos indígenas que tienen un proceso serio, comprometido, y a través de sus creaciones podemos también educar y compartir un mensaje de esa simbología, de la cosmovisión que hay detrás de esas piezas. Por el lado de las experiencias, retiros, talleres, encuentros, que también se presentan como oportunidades para las personas que están en este proceso de autoconocimiento y de conexión. Sin duda alguna, pues nos centramos en el tema de comunidad y red. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y en este proceso de peregrinaje en el que estamos, porque también ahorita estamos en un proceso de viaje, estuvimos en Colombia por un mes, y ahorita estaremos en México y Guatemala por un mes y medio, pues estamos en ese proceso de creación de redes. Los invitamos a que nos sigan, tenemos una cuenta de Instagram que está iniciando, mucho material por digerir porque venimos también pues entrevistando a diferentes sabedores y sabedoras para poder compartirlo con esta comunidad y entregar esas piecitas de valor y lo que nosotras podamos también compartir desde nuestro camino para que las personas se sientan también que son parte de esto. Es una célula más, así como hay otras, pero nuestra intención es seguir creciendo para poder seguir cooperando con personas que están trabajando en este propósito del despertar de la conciencia, la sanación y el bienestar desde diferentes frentes, así como también el Instituto de Medicinas Integrativas tiene ese llamado de hermanar estas herramientas terapéuticas. Nosotros también creemos que hay diferentes caminos, que hay diferentes formas de llegar a ese proceso de autoconocimiento, de entender quiénes somos, para dónde vamos, a qué vinimos, y eso es lo que estamos tratando de hacer, integrarnos, ¿no? Entonces, de eso trata nuestro proyecto a grandes rasgos y pues seguirá en evolución, pero nos emociona muchísimo porque es prácticamente, así como a todos se nos movió el piso en este 2020, 2021, a nosotras se nos movió y bueno, el emprendimiento tiene que salir hacia adelante. Resumiendo un poco y ordenando todos esos hilos que se venían recogiendo por mucho tiempo, ¿no? Claudia con toda su red y todo su trabajo que ha hecho desde estas medicinas alternativas, yo también desde el trabajo que he hecho con mayores y mayores espirituales, trabajando en diferentes territorios, apoyando también la organización de encuentros y conferencias para poder reunirnos y conversar, bueno, en qué estamos, ¿no? En qué estamos y qué podemos, cómo podemos cooperar para poder realmente ser parte de esta transformación de la realidad, porque la transformación del mundo como se necesita no va a llegar por obra y gracia, ¿no? Se requiere de trabajo organizado y esa cooperación verdadera
de diferentes seres que cada uno con su unicidad, con sus fortalezas y sus talentos llega y aporta al proceso. Entonces creemos mucho, somos seres puentes, estamos al servicio y eso es lo que estamos visionando con Uniguasi. Pues una gratitud enorme, perdón Claudia que corte tu palabrita, pero me nace muy, muy genuinamente agradecer porque no solamente nos traen una experiencia de vida o un conocimiento de lo que han ido colectando, sino que además la forma de compartirlo es muy bonita, es llena de sensibilidad y de belleza, la forma en la que acomodan las palabras y que también se ve reflejada en la forma en la que acomodan sus ideas. Yo agradezco muy, muy ampliamente y muy, muy profundamente que nos hayan permitido conocerles, que nos compartan un poquito de su andar y desde luego que sí, estaremos compartiendo la información que ustedes están promoviendo y cuenten conmigo para empezar con el instituto y seguramente con los amigos del instituto que estarán curioseando por ahí. Aquí hay muchas personas muy, muy emprendedoras, muy entusiastas de todos estos conocimientos y recuperaciones y seguramente habrá vínculos y conexiones maravillosas. Pensando y sintiendo en cómo ustedes lo comparten y cómo lo invitan, que es delicioso desde la palabra femenina, desde la perspectiva femenina, es algo muy, muy atractivo para tomar, para traer a nuestras vidas. Adelante, Claudia, por favor. Bueno, yo nada más quería también como agregar a lo que Priscila estaba hablando de Uniguasi, que así como ella menciona que es importante en este momento ordenarnos, es también unirnos, acomodarnos. Justamente ahora en Colombia, entonces, todo este tiempo que estuvimos en varios territorios, estuvimos trabajando con la medicina del rapé, ¿no? que es un espíritu también increíble y que también cuando estás listo para recibirlo con humildad, ese espíritu también te entrega muchísimo, ¿no? Entonces, después de una sesión de rapé que tuvimos en un territorio ahí en Colombia que se llama La Brumana, el territorio empezó a hablar a través del rapé también mencionando eso. Los árboles hablaban, el viento hablaba, las aves hablaban y decían, nosotros nos estamos acomodando porque sabemos que tenemos que pasar a otra cosa también, o sea, los elementos, ¿no? Están también acomodándose, entonces invitándonos a que nos acomodemos, a que nos ordenemos, ¿no? Y como facilitadores o como simplemente personas que estamos en una búsqueda, es como que es momento de ordenarnos y justamente yo me imagino en una imagen saliendo todos de nuestras casas o de nuestras oficinas o de nuestros espacios así como más personales e íntimos y es como reuniéndonos en el medio, ¿no? Y justamente Uniguasi es eso, Uniguasi es como una casa universal, es la casa de la unidad, es la casa de todos, ¿no? Entonces, ese es el llamado y ese es el llamado que los territorios y los elementos de alguna forma nos han entregado también, es momento de salir todos y co-crear, es momento de conectarnos con la unicidad, con nuestras capacidades y saber que desde ahí tenemos que compartir y tenemos que co-crear y tenemos que organizarnos y tenemos que platicar y tenemos que reunirnos, ¿no? Entonces, eso es Uniguasi. Los invitamos a todos a que sean parte de Uniguasi. Todos somos Uniguasi, ¿no? Entonces, es como que la invitación ahí en el aire para que todos se unan y para que todos nos reunamos y tengamos estas conversaciones. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, pues ahora en sus recorridos, en la visita a Guatemala, seguramente por ahí estaremos enlazando, tramando para ver si podemos conocernos físicamente, conectar a la distancia, lo hemos hecho ya hace algunas semanas y fue muy grato, pero esperemos que esa conexión que se pueda realizar, hacer nudos en San Cristóbal las tres y lo que traemos en iniciativa grupal se pueda materializar
Yo les agradezco enormemente la entrevista, me encantó, me encantó hacer contacto profundo con ustedes, con lo que saben, con lo que están desarrollando, con su perspectiva. Me quedo muy contenta. Solamente me restaría solicitarles, pues aunque tenemos poco de conocernos, aunque ustedes apenas están enlazando con el instituto y tienen un largo camino ya recorrido, si me pueden regalar 2 o 3 palabritas para celebrar, para reconocer esos 3 pequeños añitos que tiene el instituto como una entidad que tiene esa filosofía, que tiene este espíritu de hermanar. No sé quién quiera. Claro, pues Irene, agradecerte a ti también por el espacio, la oportunidad. Para nosotras es supremamente importante tener estas oportunidades para conocernos y para que esta palabra llegue a muchas personas, porque somos simplemente mensajeros. Estamos acá también en representación de nuestros ancestros y de las generaciones futuras, tratando de enlazar mundos. Y eso es lo que también son ustedes. Entonces, un agradecimiento también para ustedes por el trabajo que han hecho. Trabajar también en estos ámbitos no es fácil, ¿sí? Se requiere de mucho compromiso, mucho confiar, ¿no? En el propósito mayor que nos reúne y en por qué estamos acá. Entonces, agradecerles a ustedes por crear oportunidades para las personas, tan necesario que es, porque si bien es cierto sí que hay oferta afuera, la demanda es muchísimo mayor y eso seguirá en aumento. Entonces es importante que la gente también pueda seguir en contacto con ustedes, desarrollar un proceso. Eso siempre es importante cuando uno inicia con un grupo, ir conociéndolo más a profundidad. Entonces, pues nada, o sea, de verdad que celebrar estos 3 años con ustedes, porque es un gran logro, porque significa muchísimo y que hacia adelante podamos co-crear muchas cosas mágicas y traer a Chiapas también gente muy especial que conocemos, que estamos seguros que estarían gustosos de conocer ese territorio sagrado y enlazar con las personas que están allá, hermanarnos y asimismo poder llevarlos también a otros espacios que de seguro tienen muchísimo por compartir. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Y sí, estaremos ahí madurando la sorpresa para compartir en el momento en el que la flor se abra y podamos percibir todos los colores y aromas de lo que se teja entre nosotros y este encuentro. Claudia, por favor. Claro que sí. Bueno, yo también quiero agradecer muchísimo por tu disponibilidad, por tu alma, por tu sencillez y por tu apertura, Irene. De verdad que también ha sido delicioso conocerte y conocer el trabajo que has estado trayendo a la comunidad de San Cristóbal de las Casas y bueno, expandida a otros lugares también. Desde tu centro tu Instituto de Medicinas Integrativas. Entonces, pues también deseándoles muchos años más, de muchísima evolución, de muchísimo enriquecimiento y que puedan ustedes expandir muchísimo más toda esa energía y toda esa disponibilidad y servicio que tienen. Muy agradecida por conocerlos y por también haber interconectado con ustedes, también esperando tejer muchas más oportunidades para todos a través de tu instituto y a través de tu persona y de todas las personas que respaldan ese espacio. Muchas gracias, Irene. Pues muchísimas gracias. Ahorita estoy recordando que debo agradecer muy oportunamente a Ángeles y a Ricardo, que fueron los artífices de esta conexión. Les saludo, por ahí andan también ellos dando camino y compartiendo. Y bueno, para cerrar esta maravillosa entrevista, si tienen alguna inquietud, algunas últimas palabras que quieran cerrar esta intervención, adelante. Pues nada, pues invitar también a las personas que están escuchando que se animen a continuar en su proceso. Sin duda alguna, es que el camino, la verdad, y la vida, ¿no? En eso estamos, todos estamos en este proceso y de eso va la vida, ¿sí?
va más allá de la materialidad, va más allá de lo que de alguna manera se nos ha dicho que tenemos que lograr, ¿no? Hay mucho por descubrir. Somos seres verdaderamente, somos seres divinos teniendo una experiencia humana y es importante seguir en ese proceso de descubrimiento, no romantizar la espiritualidad porque es un proceso arduo, difícil, complejo, pero asimismo esconde los mayores regalos. Y para eso venimos, para eso estamos acá, estamos en un proceso de evolución y es nuestra naturaleza. El cambio es una constante y nuestra evolución es lo que definitivamente buscamos todos. Entonces, aquí estamos para apoyarnos, recordar que nadie está solo en este proceso, no tenemos por qué estarlo. Para eso es muy importante las guías, el acompañamiento, pero seguir adelante porque este es el camino de nuestra vida y es un camino maravilloso. Adelante con los proyectos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias. Hasta luego.